Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso y la asistencia técnica de Javier Caraballo, quien les habla, Héctor Amodio Pérez, ponemos en marcha el cernidor número 260, correspondiente al día 26 de febrero del año 2026. Por ahora, Horacio Lampariello está ausente. En el programa pasado, yo les prometí que iba a traer una nota escrita por Eleuterio Fernández Huidobro, publicada en Brecha, a propósito del 14 de abril de 1972. Esta nota, que estaba guardada en la página web de Brecha, http://www.brecha.com.uy, ha desaparecido de la página web, ya no está. Yo cuando la encontré tuve la precaución de imprimirla. Dice así: quiero resaltar a esta columna 15 para que se sepa. Estos compañeros llevaron adelante acciones, no contra pequeños soldados, contra los responsables de los departamentos de inteligencia que torturaban y formaban torturadores. La 15 batió a Lucas, a Morán Charquero, a Maki, a Delega y al más importante de todos los formadores, torturadores del imperio, a Mitrione. Eso hizo la 15 y pagó la 15 con la mayoría de los muertos. Los más hermosos muertos que no quiero olvidarme de ninguno. Pero hoy es 14 de abril. Hugo Candán Grajales, Joaquín Schroeder, Catraz Blanco, un compañero, el hijo de la maestra, un niño de 15 años, que la maestrita, hermosa maestra, que algún día quisiera poder hablar contigo. Vivian Perogomari, que trabajaba en la escuela que estaba en Solferino, la paralela Avenida Italia, y cuando vuelve se encuentra con su hijo de 15 años masacrado. Se está refiriendo a los muertos en la calle Pérez Gomar. Y este es el honor de esta gente, ese cuerpo de inteligencia capaz no solo de ametrallar a gente desarmada, porque Joaquín Schroeder había dejado su arma, porque iba limpio a ese lugar. Nadie estaba armado, acribillaron toda la casa y todavía no se conformaron. Tomaron los cuerpos por los pies y les reventaron las cabezas contra la pared, que quedó una masa sanguinolienta que un familiar veló a Marcos en vez de Joaquín y así viceversa, pero no hicieron mal porque ellos eran hijos del pueblo. El cinismo de Eleuterio Fernández Huidobro fue mayúsculo. Fue el principal impulsor de la división del MLN porque estaba precisamente contra los integrantes de la columna 15. En la página 139 del libro Mujica, de Miguel Ángel Campodónico, el autor dice, esto es continuación del programa pasado, donde yo muestro las contradicciones de los distintos miembros del MLN. Uno acusa y el otro desmiente. El autor, o sea, Campodónico, dice, a propósito de la posibilidad de la traición, peligro que siempre corren las organizaciones de la naturaleza del MLN, Pepe Mujica se ve obligado a recordar algún hecho que lo tuvo de protagonista en las cloacas de Montevideo. Cuando habla de Héctor Amodio Pérez,
El Tupamaro delator, que se convirtió en un instrumento muy eficaz de la policía para ubicar locales e identificar a militantes clandestinos, no lo hace con resentimiento. Al menos la expresión del rostro y el tono de la voz continúan siendo los mismos de siempre. Parece evidente que hace tiempo que ha entendido que se trata de un tema insoslayable, de modo que acepta referirse a él con serenidad, a pesar de que la inevitable exhumación de recuerdos que hablan del daño que Amodio Pérez le causó a la organización. Ahora es Mujica el que habla y dice: Amodio fue administrativamente un hombre eficiente y ordenado. Estuvo en el núcleo de quienes inicialmente quedaron clandestinos. Era un militante que había venido del Partido Socialista. No estuvo desde el origen mismo, pero llegó muy cerca del principio. Ahora no recuerdo si había llegado con el grupo que acompañó a Manera, pero es incuestionable que fue uno de los primeros compañeros. Con los elementos de juicio que tengo, estoy convencido de que al menos hasta determinado periodo, Amodio no fue un infiltrado, era un Tupamaro convencido. Lo que le pasó después por la cabeza no lo sé. Hasta hace algunos años yo tenía la impresión de que era un hombre débil que en un momento crítico, cuando cayó, decidió canjear su situación por la colaboración. Después, hilando más fino, tuve elementos de sospecha, como para pensar que antes tuvo alguna convivencia con el enemigo. Por ejemplo, nosotros habíamos sufrido la desaparición de una serie de fotografías de compañeros clandestinos, y la explicación que se dio fue que se habían perdido por accidente. Y después resultó que estaban en poder de los servicios de inteligencia. Eran fotos tomadas en la clandestinidad para hacer documentos falsos, de modo que se trataba de un material importante. Amodio cayó en un momento en el cual estaba muy mal, realmente mal. Había sido dado de baja de la organización 3 o 4 días antes. Así que creo que al caer vendió la información por su seguridad. Estábamos viviendo un periodo de colapso, sufríamos muchas caídas. Estoy hablando de casi el año 1970. El hecho sustancial fue que Amodio tenía discrepancias. Recuerdo que nos encontrábamos en un local clandestino al que le habíamos dado una cobertura legal como casa de familia. Ese local tenía salida a una cloaca en construcción. Y fue ahí donde me planteó que quería irse a Chile a ocuparse del trabajo que estaba haciendo otro compañero con la gente que se había ido después de salir de la cárcel. En ese momento nos estaban golpeando mucho. Eran los días posteriores a la caída del local de la calle Amazonas, cuando hirieron a Fernández Huidobro, mataron a 2 o 3 compañeros y cayeron otros. Esa misma tarde tuvimos que salir disparando del local por la cloaca. Entonces a él lo llevaron a otro local y querían hacerle documentos y esas cosas. Él me había planteado su aspiración por la mañana en una reunión aparte. Aquí Mujica hace una mezcla de cosas que sucedieron en el año 1970 y el año 1972, porque esto que narra de la cloaca es del año 1972. Continúa Mujica. Efectivamente, lo llevaron a ese otro local y nosotros antes de la noche tuvimos que rajar. En el grupo de los que disparábamos estaba Alicia Rey, la compañera. Nos fuimos por la cloaca, nos persiguieron y estuvieron casi 2 días adentro. Al final salimos cerca de la Rambla, por donde estaba Quibón, pero estuvimos escondidos en las propias cloacas casi hasta el otro día de noche. Hubo un tiroteo y la compañera de Amodio, que había tenido un accidente en una motoneta y todavía estaba convaleciente, decidió entregarse. Le gritó a los milicos desde el caño en el cual estábamos escondidos y se entregó.
Los otros compañeros me siguieron a mí, menudearon los tiros, hirieron a otra compañera, de modo que nos fuimos al local en el cual estaba funcionando el ejecutivo. Aquí Mujica oculta que Alicia se entregó para salvarlos a ellos. Tal como lo cuenta, parece que Alicia se entregó y se fue a los milicos. No, a Alicia la sacaron de los pelos de la cloaca, porque no se podía mover. Y ellos, Mujica incluido, no hicieron absolutamente nada por ayudarla. Ella les dijo: Ulpiano, yo me entrego y ustedes váyanse. Ese local, continuó Mujica, quedaba detrás del mercado agrícola. Era una fonda, el Santizo. Y tenía una espléndida cobertura. Se trataba de una fonda que trabajaba mucho. Tiempo después cayó. Entonces, cuando llegamos al local, yo transmití lo que me había planteado Amodio. Sendik, que se había incorporado al Ejecutivo después de volver del norte, dijo que dadas las responsabilidades que había tenido Amodio, quien había integrado incluso el Ejecutivo, y teniendo en cuenta el momento tan difícil que estaba viviendo la organización, correspondía darlo de baja. Esto es mentira. Lo que Sendik me dijo fue todo lo contrario. Dado los puestos que vos ocupaste, no se te puede dar de baja. Lo que no podían era explicar por qué me daban de baja. Eso era lo que no podían explicar. Dice Mujica, darlo de baja significaba sacarlo del país y chau, no era más que eso. De modo que se tomó esa decisión. Se trajo a Amodio y se le comunicó lo que había resuelto. No se me traje, yo estaba ahí. Estaba antes que Mujica. Lo que pasa que había salido a buscarlos precisamente, porque yo los había dejado en las cloacas de Positos. De ahí se fue a otro local que quedaba por Villa Dolores y que sería donde él iba a caer. Aquí se confunde otra vez. El local de Villa Dolores de donde rajamos. A mí me detuvieron en Gaboto y Maldonado. Lo cual pudo haberlo inducido, no digo que haya sido así necesariamente, a que tomara la actitud que en definitiva tomó. El hecho fue que entró a colaborar. Lo de Amodio nos costó muy caro, sigue diciendo Mujica, pero no fue el único caso. Hubo un hombre del interior, Piris Bude, cuyo nombre se difundió mucho menos, que desde un punto de vista práctico nos debe haber costado bastante más que lo de Amodio. Entró a colaborar ni bien cayó, y como él conocía muchísimo de lo que teníamos en el interior, nos hizo pagar un costo altísimo. Ahora bien, en la página 67 del libro Marenales, escrito por Márquez Achino, el autor, o sea, Márquez Achino, le dice a Marenales: he escuchado y leído varias versiones acerca de los sucesos relacionados con tu segundo arresto que concluyen con el incendio de la base Marquetalia. ¿Qué fue en realidad lo que sucedió? Dice Marenales: yo estaba en una reunión y me retiré porque debíamos trasladar a un compañero hacia Marquetalia. Ese compañero era Mauricio Rosenkopf, que en aquel momento integraba un grupo de ingreso. Eran como las 8 de la noche y teníamos el contacto fijado en la zona de Belvedere, en la esquina de San Quintín y Santa Lucía. Dentro del vehículo en el cual íbamos a trasladar a Rosenkopf, viajábamos Rodríguez Ducó y Leonel Martínez Platero y yo, o sea, Marenales. En eso estábamos cuando con un camión recolector de basura nos chocan la camioneta e inmediatamente nos rodean y nos apresan. Yo quise destrabar la camioneta al huir el camión y huir, pero yo tenía una ametralladora apuntándome en la cabeza. Rosenkopf vio todo porque estaba a unos 100 metros del hecho. Fue el 8 de octubre de 1968. Continúa Marenales. ¿Pero qué pasó? Hubo un problema serio y yo me enteré años después.
A los compañeros clandestinos había que hacerles documentos falsos. Y el encargado era Jorge Candán Grajales, que era fotógrafo y vivía cerca de la Facultad de Agronomía. Yo era el encargado de trasladar a los compañeros para fotografiarse y así obtener la documentación falsa. Y yo iba con la camioneta sin saber que ya había sido detectada. ¿Por qué? Resulta que Candán perdió un rollo con toda la fotografía de los clandestinos, incluida la mía, y no avisó a nadie. Un gravísimo error. Entonces el autor le dice, según los relatos de Eleuterio Fernández Huidobro, ese hecho se le atribuye a Amodio Pérez. Y dice Marenale, no fue Amodio, fue Candán. Eso nunca se dijo, pero es así. Son errores que se cometen, pero lo concreto fue que no avisó. Alguien, quizás un vecino, encontró el rollo y lo entregó a la policía. Y allí estábamos todos. Tenían las fotos con los números. Por deducción, los milicos comenzaron a vigilar la casa de Candán, que era el fotógrafo de la zona. De esa forma detectaron la camioneta. Pero el comisario Otero lo que hizo fue vigilar el local y no actuar de inmediato, sino que iba acumulando datos. Nos pensaban dar un golpe descomunal. Una vez detectada la camioneta nos seguían, pero nosotros teníamos 10 rutas diferentes para arribar a Marquetalia. De esa forma no nos pudieron detener nada. Una vez detenido en jefatura, Otero me dijo que preparaban un golpe espectacular contra nosotros. El asunto fue que el ministro del Interior de la época, por razones políticas, necesitaba que se apresara a alguien de la organización. El ministro le había ordenado que le trajera por lo menos un pelo de Tupamaro, algo, lo que fuera. Así fue que nos detuvieron. Aquí Marenale hace otra mezcla. Esto fue cuando la caída de la calle Almería. Pero bueno, no importa. Dice el autor, entonces si Otero hubiera continuado con las pesquisas descabezaba la columna 2, o sea que la mitad del MLN de la época quedaba desarticulada. Efectivamente, el golpe que nos hubieran propinado hubiera sido descomunal. Nos destrozaban. Cierta vez ingresé en la casa fotográfica, como siempre, como un cliente más, y veo a la compañera de Candán hablando con un tipo que aparentaba ser vendedor de pescado. Cuando yo ya estaba detenido en jefatura, Otero señala a un hombre y me dice, ¿a ese lo conoce? Sí, le dije, el tipo era el que yo había visto y que había hecho amistad con la familia de Candán. O sea, tenían la casa recontra vigilada, Candán no avisó y de paso cañazo me echaron la culpa a mí. Pero de paso, Marenale confirma mi afirmación de que Rosenkopf no es un ex dirigente histórico. El 8 de octubre del año 1968 estaba en un grupo de ingreso, o sea, era un periférico. Año 1968. Lo de dirigente histórico le queda grande. Lo mismo que se lo adjudicó a Zabalza. Zabalza también entró en el año 1968. Y lo de Candán es un error. Le costó la detención al mismo Marenale. Y solo fue un error. No avisó. Bueno, mala suerte. Ahora bien, ya ven que dice Mujica que Piris Bude les causó mucho más daño que el que les pude haber causado yo. Entonces, en Cantando las 40 del 22 de septiembre del año 2015, Gerardo Tagliaferro le pregunta a Zabalza, ¿por qué el MLN, como dicen algunos, se ensañó con Amodio y no con Piris Bude? Dice Zabalza, porque Amodio es el personaje más notorio. Él fue fundador del MLN. Amodio Pérez reclutó a Marenale y a Manera. Fue uno de los primeros y en algún momento pasó a operar junto con la policía. Fue un paramilitar.
Yo pienso que fue cuando cayó preso la primera vez. Recordar, la primera vez, 30 de junio del año 1970. Y muchas operaciones policiales posteriores que incidieron en la vida política del país, dice Zabalza, fueron hechas en base a la información que aportó Amandio Pérez. Más tarde, en algún momento, él decidió formar parte de la conspiración para el golpe de Estado. Y eso no lo hizo ningún otro compañero que fue víctima de la tortura. Él intentó ser parte del golpe de Estado. Dice que lo hizo para irse. Yo no sé si quería irse o pensaba en desempeñar algún cargo dentro de la dictadura. Pasar a jugar un papel en ella. No lo sé. Bueno, esto es del año 2015. ¿No? Como dijo Mujica, Pires Bude le hizo al MLN mucho más daño que el que yo le pude haber hecho ordenando información. El caso es que yo era conocido y el Tino no. Tanto Zabalza como Tagliaferro ya sabían, porque el ñato ya lo había dejado escrito, porque esto es del año 2015. Tagliaferro y Zabalza ya sabían que el tema de las negociaciones lo habían llevado adelante otros, entre ellos el ñato, Rosenkopf, Manera. Yo no estaba, yo no estuve, nunca. Ahora bien, si mi primera detención fue el 30 de junio de 1970 y yo colaboraba con la policía desde junio de 1970, ¿cómo hicimos el abuso? Récord mundial de una fuga. Y la segunda fuga, la foto de hoy, abril de 1972, a pedido de ellos mismos, pedimos que el negro se haga cargo de organizarnos la fuga. Zabalza nunca quiso responder a estas preguntas. Espero que los historiadores que avalaron la historia oficial algún día expliquen estas contradicciones y que recuperen la ética que han perdido hace tantos años. Y hablando de ética, para terminar, más concretamente de ética periodística, voy a contarles una anécdota de hace poco tiempo. Hace unos meses me llamó uno de estos personajes que se han hecho conocidos gracias al cretinismo que nos rodea, este ambiente decadente que se observa a través de la prensa hablada y escrita y del cretinismo de la academia y el sistema político. Me estoy refiriendo a Lynn Cardoso, que acaba de publicar el libro El Ingeniero, sobre la vida de Jorge Manera Lluveras. Lynn Cardoso quiso saber mi opinión sobre Jorge Manera y se la di, como no podía ser de otra forma, laudatoria, porque Manera fue un extraordinario compañero. Fue un mal dirigente, pero como compañero fue un extraordinario compañero. Yo mantuve con Manera grandes discrepancias en su forma que se condujo como dirigente. Pero tengo que reconocer que siempre, incluso en las equivocaciones, en los errores, fue honesto. Cardoso me pidió además los nombres de algunos excompañeros que pudieran aportar sobre el tema, cosa que también hice. Cuando el libro fue anunciado, en tono de broma, lo llamé y le pregunté, ya que me había entrevistado, si me iba a regalar un ejemplar, para no tener que comprarlo. Y me dijo que no, porque había entrevistado a unos 50 y claro, no podía regalar el libro. Así que compré el libro y me encontré con la sorpresa que mi entrevista en el libro no aparece. Aparecen, como es lógico, las versiones de quienes me atacan, entre ellas la del propio Manera. Seguramente hice algún comentario que a Lynn Cardoso no le gustó. Puede ser
que le comenté que cuando junto con Almirati presentamos el plan, Manera dijo que era un disparate, que el túnel se iba a derrumbar, que no lo íbamos a poder hacer y que el plan fracasaría. De la operación Abuso. Decía Abuso, la operación Abuso. Por lo visto Manera se equivocó. Y entre bromas, algunas muy picantes, muy duras, que lo tuvieron a él como protagonista, Manera participó de esa misma broma y lo tomó como lo que era, una broma entre compañeros. También puede ser que yo haya comentado la responsabilidad de Manera en el local Caraguatá, del cual se dice la labor que cumplió Manera en el Caraguatá, pero no dice que era responsable del local donde por un error de la gente del local se descubrió la tatucera y él era el responsable. En fin, espero no haberlos aburrido, pero estas son las cosas, ¿eh? Uno acusa, otro desmiente. También se desmintió lo de la cárcel del pueblo, porque en el mismo Cantando las 40, Tagliaferro le dice a Zabalza, Amodio dice que en un reportaje que yo le hice a Marenales, Marenales reconoce que fue Bassen. No, se equivocó Marenales, dice Zabalza. Zabalza desmintió a todo el mundo. Él también se desmintió. Lo que les conté el programa pasado es un desmentido de Zabalza sobre Zabalza. Pero bueno, así se escribió la historia. ¿Qué vamos a hacer? La historia oficial, no la historia de Amodio Pérez, señora Escorza. Bueno, yo me despaché. Voy a seguir con esto. Bueno, siga usted. Y empiezo por Mujica, ¿no? Me extraña que diga que compañeros entregaron cosas o que cambiaban por su seguridad, cuando él entregó a todo el cerro en realidad le invitaron con una grapa nomás, y después como empezó a entregar, le ofrecieron otra. Entonces me extraña mucho que como que él nunca habló. Y algo llamativo de Mujica. Él dice adversarios, nunca dijo enemigos. Por algo será, ¿no? Por algo será. Y también me llama la atención que entierre a Piris Budes, y no entiendo que cuando hasta era presidente lo iba a ver, se habló en Rivera con él, ¿no? Y no solo Mujica, otros más. Zabalza. También que decían, sí, claro, claro que era otro de los grandes traidores, sin embargo, iban y hablaban con él, con el traidor. Eso también es muy llamativo. Y una explicación sobre Zabalza y Rosenkopf, por qué aparecen como dirigentes históricos del MLN. En realidad fue después del golpe, los militares encuentran una serie de documentos, entre los cuales figuraban ellos dos y otros más, y como que podían llevar adelante una fuga, porque se había pensado de llevar adelante una fuga en el Penal de Libertad, y figuraban algunos nombres, entre ellos esos dos. Por eso se convirtieron en rehenes y los hicieron famosos, ¿no? Los 9 rehenes, 3, y figuraban Rosenkopf y Zabalza. Por ese motivo se los consigna como dirigentes históricos del MLN. Voy a hablar del tema del agua porque la verdad que es doble mentiroso el ministro Ortuño. Doble mentiroso. Porque él dice que anunció en el 2023 que se iba a quedar sin agua. Voy a refutar esa mentira con documentación, con un video nada más y algunos comentarios que voy a hacer. Pero voy a llegar ahí, a ese lugar, y ustedes dirán, pero ¿por qué va a leer eso si va a hablar del tema del agua? Bueno, porque tiene algo que ver. Y después ustedes compartirán lo que pienso o no lo compartirán. Y además este es un hecho histórico que ocurrió y que esa conversación terminó siendo realidad 2 años después.
Estoy hablando del encuentro en agosto de 1983 en Santa Cruz de la Sierra, en el Hotel Los Taguibos, donde se organizó una reunión internacional, un seminario internacional sobre el tema de la deuda externa, que en aquella época para los países latinoamericanos era algo muy importante. Y ahí concurrieron Julio María Sanguinetti y Wilson Ferreira Aldunate, que estaba en el exilio. Y se da una conversación que después fue publicada también en la colección de libros Los Orientales. Después que salió en este primer libro, que este año, el próximo 26 de abril, va a cumplir 25 años, el primero. Y entonces la conversación es esta. Ferreira Aldunate, alentado en esa época por el pensamiento de algunos líderes democráticos extranjeros, insistía que la dictadura estaba agotada, se cae, hay que empujarla hasta que se caiga, dijo Ferreira Aldunate en esa conversación con Sanguinetti. Y Sanguinetti le dice esto: Wilson, la dictadura no tiene refresco, pasa a la etapa del desarrollo, de los políticos corruptos, pero militarmente no está agotada. Las Fuerzas Armadas están íntegras, pueden seguir 2 o 10 años. Confrontar es una mala salida, puede haber sangre, dejar cuentas pendientes durante años. Nosotros tenemos que bregar para que eso no ocurra. ¿O acaso cree que cuando se retorne a la democracia no habrá ejército?, le preguntó Sanguinetti. Y le marcó algo a Ferreira Aldunate, que es real y que pasó así. Y que le hizo mucho daño al propio Ferreira Aldunate para la política que llevó adelante desde el exilio. Le dijo: estos muchachos, y si se refería a los dirigentes blancos Posadas y Oliu, presentes en el seminario en representación del directorio blanco, dijo: no te engañan, pero por falta de información te están dando un panorama que no es la realidad. Y esto, que no tiene nada que ver con la reunión, pero sí tiene que ver, lo dijo el general Julio César Rapella, que los blancos eran muy malos negociantes. La respuesta de Sanguinetti en ese momento fue premonitoria, ¿no? Dijo: los comunistas están en la misma línea. Sereñi y el Frente Amplio van a entrar en la negociación. No te engañes, Wilson. Pacto del Club Naval. Claro. Los comunistas son muy profesionales. Siempre utilizan el sentido común. Cuando hay que negociar, negocian. Cuando hay que pactar, pactan. Y después Wilson Ferreira dice: ¿qué pasa si voy al Uruguay? Le pregunta a Sanguinetti, ¿no? Y Sanguinetti le dice: yo qué sé. ¿Pero qué pasa?, insistió Ferreira Aldunate. No sé, reiteró el dirigente colorado. ¿Y la gente no se levanta?, le preguntó Wilson. Vos estás soñando. El uruguayo no se levanta, dijo enfáticamente Sanguinetti. Pero, intercedió Ferreira Aldunate, te digo que estás soñando, Wilson, insistió el 2 veces presidente. ¿Y vos qué harías?, inquirió nuevamente el dirigente blanco. Y Sanguinetti le dice: utilizando la lógica de ellos, te mandaría de vuelta en el mismo avión. ¿Y ellos?, volvió a preguntar Wilson. ¿Pueden hacer eso, mandarte de vuelta en el mismo avión, o si no, te meten preso? ¿Me meten preso?, preguntó sorprendido Ferreira Aldunate. Te meten preso, subrayó Sanguinetti. Y a lo que quería llegar es, con esta conversación, que es un hecho histórico que no es menor, que el uruguayo no se rebela. Porque ahora está protestando por el agua, como le llega, pero no se rebela. Ortuño sale, dice lo que quiere, pero no pasa absolutamente nada. Y vean lo mentiroso que son. Porque desde el 2010, desde Aguas Corrientes, les advertimos lo que iba a pasar. Pero nadie dijo absolutamente nada. Y en este caso quiero algo por Eleuterio Fernández Huidobro, que fue el único que atendió lo que nosotros estábamos diciendo. Y quiero que vean este video,
que en realidad fue cortado, porque yo al final dije otra cosa más, que Montevideo se iba a quedar sin agua, lo dije casi en el 2020, por una razón de lo que estaba ocurriendo con Paso Severino. Pero quiero que vean este video que empieza cuando el expresidente de la calle Pou anuncia unas medidas sobre el río Santa Lucía. Acabamos de decretar la emergencia hídrica para la zona metropolitana. Todas las medidas tomadas son en base a la inexistencia de lluvias. El río Santa Lucía está en crisis. Esas son las palabras de los integrantes del municipio de Aguascorrientes. En esta zona que tenemos acá y en otras del propio río, en algunos casos no hay 30 centímetros de agua. La depredación del monte nativo, las fotos aéreas muestran que no hay prácticamente monte y eso provoca que el río se formalice, cañadas, que cambie el curso del cauce. A eso se suma otro problema, el lodo generado por la planta potabilizadora durante el proceso de decantación y filtración. Barro, bauxita y ácido sulfúrico componen ese lodo que es vertido al río. Nosotros acá entendemos que el gobierno nacional debe declarar en situación de emergencia nacional la cuenca del río Santa Lucía. No más seminarios con sandwichitos y Coca-Cola. De una vez acción. El ministro dijo que era un problema los lodos, pero que no era primario. Tiene un profundo desconocimiento, le informaron muy mal. Cuando hay sequía, OCE bombea agua de abajo hacia arriba de las tomas. Y lo que van a bombear es barro. Cuando llega el agua cada vez es más difícil potabilizarla, porque la materia prima viene muy mal. Nosotros, a partir de que asumimos, empezamos a alertar al sistema político de esta situación. Muchos se rieron, muchos se burlaron, y la verdad que no quisiera que pasara nada, porque seguramente con los que se rieron y burlaron vamos a tener que llorar. Y lo que hay que hacer es actuar, no hacer más diagnóstico, ni comisiones, ni nada. Hay que actuar, y es lo que no se ha hecho. ¿Qué se hizo sucesivamente? Se invirtió en la planta y no en el río. Entonces, el problema acá es que cada vez el agua viene peor y que cada vez hay que ponerle más productos químicos para potabilizarla. Y esto va a seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento que de adentro la va a envenenar más que de afuera, al ponerle cada vez más y más productos químicos. El agua dulce está en crisis en el Uruguay y no lo queremos entender. No hay agua en el río. ¿Qué hay lugares donde antes había 10, 12 metros de profundidad y ahora hay 50 centímetros? No hay agua, ese es el problema. Ahora, imaginemos un Uruguay como San Pablo hace 2 años atrás. 14 meses sin llover. Montevideo se queda sin agua. Inevitablemente se queda sin agua Montevideo. No hay forma. Porque el tema de los lodos es un tema crucial que si no se soluciona va a haber un grave problema. Pero si no se soluciona, a corto plazo. ¿Se licitó la planta de tratamiento de lodo finalmente que tenía fecha para diciembre de 2018? Ni siquiera está el proyecto. En realidad la planta la anunció en el año 1999 y la obra iba a empezar en el año 2000 y estamos en el 2019. Bueno, como pueden ver, son unos grandes mentirosos. Y ahora, el Tribunal de Cuentas ha observado que no se haga Arasatí, porque en el fondo la observación es esa. Pero ellos le dan otra vuelta, ¿no? Siempre le gustan la vuelta de la mentira. Y el presidente de OCE sale a decir que va a reiterar el gasto. ¿Saben cuánto es el gasto? 800, 1.000 millones de dólares para hacer esas maravillosas obras que van a hacer. Quieren hacer una planta en Aguascorrientes. Y entonces va a haber una planta grande que puede producir más de 600.000 metros cúbicos diarios, puede llegar hasta 700, que es lo que le puede sacar al río Santa Lucía, y va a haber otra de 200. Entonces, en un razonamiento, si se quiere, escolar, y capaz que un niño me insulta si le preguntamos esto, porque dice, pero esto es muy lógico. Si vos tenés un lugar que te da 700.000 metros cúbicos, ¿para qué vas a tener 2 plantas? Si te va a faltar agua, ¿qué le van a poner? Entonces, este video anduvo por todos lados. Y mucha gente me escribió, alguna con una broma. Por ejemplo, que los sandwichitos y la Coca-Cola sigue. Pero esto la han ampliado bastante, ¿no? Porque el gasto de catering de este gobierno es muy superior a los otros gobiernos. Es muy claro que la solución era Arasatí. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente?
¿Por qué se llegó a esta situación? El gobierno anterior no supo comunicar y no supo defender, y no precisamente desde OCE, sino desde otro lado, que se tenía que haber actuado. Una defensa muy férrea desde el Parlamento. Y aquí ocurrió un hecho desgraciado que, aunque ustedes no lo crean, provocó que también fracasara el Arasati, fracasara con el Frente Amplio, ¿no? Fue el fallecimiento de Adrián Peña, que fue ministro de Ambiente y que se había, no sé si enamorado, pero yo hablé muchas veces con él porque tenía una relación de mucho antes por Canelones, y él estaba, quería seguir hasta el fondo y lo defendía muy bien, lo explicaba muy bien, y bueno, su fallecimiento y el episodio de su renuncia, que después se constató que no tenía que haber renunciado. ¿Quién fue? Jorge Díaz. Jorge Díaz. Raro, ¿no? Muy raro. ¿Y qué pasó? En octubre o noviembre de este año se estaría inaugurando la obra, ¿no? Hoy alguien me escribió, 1 año perdieron ya y se podía estar más cerca de la inauguración de Arasati. No, no se perdió 1 año. Le escribí además, 2 años. Porque el Frente Amplio, envalentonado en que no saliera este proyecto, con el apoyo de sectores del Poder Judicial y del Vaticano, cuando hablo del Vaticano hablo de la Universidad de la República, estuvo trancando 1 año. ¿O no se acuerdan de las bombitas de OCE? Que dio a conocer en su programa Ignacio Álvarez, en Canal 4 en aquel momento. Bueno, por esas razones, en noviembre de este año estaría inaugurada la obra, pero estos quieren hacer, esto que van a hacer, que no van a hacer nada, estos frangollos que quieren hacer. Y además, son tan mentirosos que ellos como que descubrieron el Uruguay, no sé. Bueno, miren, año 71 el informe de la OEA. Todos hablan del informe de la OEA, pero no saben que en el año 1985 la ley 15.793, impulsada por el entonces diputado, después fue senador y hasta algunos días presidente de la República en el gobierno de Lacalle, el doctor Walter Santoro, impulsó una comisión honoraria y se votó por ley. Y esa comisión estaba integrada por 4 ministerios. Inteligencia Artificial se equivoca de nuevo porque puso que estaba el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que se crea en el gobierno de Lacalle en el año 90 y no en el 85, pero bueno. Las 6 intendencias, OCE, también el Vaticano estuvo, porque hubo gente de la Universidad de la República, y precisamente los representantes de OCE fueron básicamente 2 personas que trabajaban en Aguas Corrientes, el ingeniero Germano y Albérico Alves. Y esa comisión elaboró también un brillante informe que nadie le dio pelota. Es así. De la misma forma que no le dieron pelota al informe de la OEA, que pronosticaba lo que había que hacer hasta el año 2028, tampoco le dieron pelota a esa comisión que generó ese informe. Incluso se habían logrado otras cosas de que algunos tambos tomaran medida para que no le pasara nada al río Santa Lucía. En el próximo programa voy a hablar de cómo está la situación hoy con el frangollo. Es decir, el Tribunal de Cuentas dice una cosa y yo reitero el gasto como que fueran 15 a 20 mil pesos. Van a ser citados por el Parlamento, el ministro y el directorio de OCE, aunque en realidad el día que los interpelaron mintieron más que ahora. Pero bueno, es lo que hay. Y otro episodio que ocurrió en el Parlamento fue esta conferencia de prensa realizada por Cose y Valdomir, ¿no? Que habían encontrado unas cajas del Consejo de Estado que estaban digitalizando y aparecieron como por arte de magia, ¿no? Y
Usted sabe que yo tengo varios de esos documentos publicados acá en los libros. Y usted dirá por qué los tengo. Entre 1985 y 1990, en el verano, yo empecé como cronista parlamentario en el año 85. En realidad ya había cubierto, porque el Consejo de Estado se abrió un año antes, los militares lo habilitaron un año antes, y la mayoría de los que cubrieron esa parte del Consejo de Estado, después de los distintos medios, quedaron como cronistas parlamentarios. Y entre ellos yo por Radio El Espectador. Y era un parlamento muy distinto al de hoy. Los parlamentarios de ese momento eran de frac. Sabían hablar, por favor. Sí, sabían hablar, sabían redactar las leyes sin faltas, no como ahora. Sabían a la hora que se votaba. Había los secretarios de Cámara, eran Horacio Catalurda por el Partido Colorado y Héctor Clavijo por el Partido Nacional. Y ellos me habilitaban a que yo le pedía cosas, documentos, comisiones investigadoras. En realidad, el hoy integrante del directorio del Puerto, el senador Gandini, salió como la gran noticia hace 5 años que había pedido para que liberaran las actas de Gutiérrez Ruiz y Michelini, de la comisión investigadora. En realidad yo las había leído ya como 12 veces, pero bueno, parece que ahí quedaron habilitadas. Y acá tengo uno de los documentos, porque este señor Valdomir y la cosa no sabían que había una comisión que se llamaba Comisión de Respeto de los Derechos Humanos Individuales del Consejo de Estado, ¿no? En el Consejo de Estado había una Comisión de Derechos Humanos, que por supuesto cuando lo consultaban, porque los familiares se trasladaban allí y reclamaban por sus familiares desaparecidos. Y ellos mentían, no tenían otra. Y es lo que van a encontrar, la mentira. Yo tengo acá uno del 10 de septiembre del 80, que está relacionado con Lorenzo Julio Escudero, que incluso miren lo que le puse en el libro abajo. ¡Qué mentira! El doctor Walter Ravena, uno de los civiles de la dictadura, informa que Lorenzo Escudero, dirigente comunista, estaba requerido desde el 2 de febrero del 77. Sin embargo, había sido detenido en octubre de 1976. Eso es lo que pusimos al pie de este documento, ¿no? Y acá, en este libro, de Cuando los civiles también juegan, está plagado de varios, ¿no? Varios documentos que hablan que fueron, los tomé de allí. Acá hay uno de Walter Machado, dirigido al comandante en jefe del ejército, porque dice que habían bajado a algunos para integrar el Consejo de Estado, de cosa. Y acá ves, Amodio, que hay una carta y hay una recomendación, y está escrito con lápiz a quienes estaban recomendando al comandante del ejército. Y así hay copia una para cada comandante. Para cada comandante, ahí está. Y acá están los nombres que según ellos tendrían que ser consejero de Estado cuando había que cambiar alguno que seguramente estaba molestando. Y así puedo seguir con varios más. Yo sé que tienen que hacer humo por todas las cosas que están haciendo. Ahora, si están tan apurados por digitalizar esas 12 cajas, deberían habilitar para que nosotros podamos leer todos los archivos que están en todos lados, ¿no? Y en la noticia leí varios comentarios, especialmente Montevideo Portal, ¿no? Y había algunos que decían, había que haber eliminado todos los decretos de la dictadura. Yo le voy a hacer mención a las primeras leyes de la democracia con el gobierno de Sanguinetti a partir del 1 de marzo. Y van a ver las sorpresas que hay. Lo primero, la ley 15.735 fue un protocolo financiero con Francia,
que seguramente no me dio el tiempo para ver si está vigente, pero seguro que está vigente. ¿Y sabe cuándo se había votado? La democracia avaló una votación del Consejo de Estado. Se había votado el 30 de enero del año 1985. Después la ley 15.736 era para fijar las elecciones y los cargos electivos en la Universidad de la República. La 15.737 fue la amnistía a miembros del MLN y también de todas las organizaciones de izquierda. Y la sorpresa es que la ley 15.738, es decir, la cuarta que vota la democracia, era convalidar los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado desde el 19 de diciembre de 1974 hasta el 14 de febrero de 1985. Después vino la creación de la ANEP, y así van varias leyes hasta llegar a la 15.748, que es el hogar constituido para los funcionarios públicos. Y esto lo votó el Consejo de Estado y fue la última acción de un tal Gregorio Álvarez, que era presidente en aquel momento. Y después, la ley 15.751 también le va a generar sorpresas a usted. No sé si a Jorge Díaz, ¿no? Pero a los televidentes seguro que sí, porque se suprimió el Ministerio de Justicia. Algo que él quiere crear para dominar el Estado. Y quiero seguir con otra cosa, ¿no? Que es que según Valdomir allí hay información sobre los desaparecidos y sobre lo del caso de Michelini y Gutiérrez Ruiz, etcétera, etcétera. Y el tema de los menores, los niños desaparecidos. Y en este libro, Buscando a los desaparecidos, le hicimos un reportaje al doctor Sanguinetti. Y ustedes van a ver que se van a encontrar con más sorpresa, que la cátedra universitaria no la toma en cuenta, nunca lo dice, y por supuesto, como ellos dicen, tal vez hasta la inteligencia artificial no sepa tampoco esto. La primera pregunta fue, ¿la actuación de funcionarios del Consejo del Niño en su primera administración ayudó a localizar a una niña desaparecida? Me refiero a Mariana Zaffaroni. Durante la dictadura en Argentina, usted además hizo un pedido formal en 1987 al gobierno de Alfonsín pidiendo colaboración para investigar el caso de niños de padres uruguayos desaparecidos en el vecino país. ¿Por qué nunca hizo hincapié o difundió el tema y por el contrario se mantuvo en silencio? El pedido de Sanguinetti está también publicado en este libro. Sanguinetti dice, fueron acciones humanitarias que por su misma naturaleza, por preservar temas tan delicados y sensibles, no deben ser nunca materia publicitaria. Así lo entendimos siempre y así lo seguiremos entendiendo. No aceptamos moralmente el visionismo que, revestido de fines altruistas, simplemente procura un rédito político. ¿Cuánto es el daño que se le hace a un adolescente o a cualquier persona cuando se difunde que él no es quien creía ser? Otra pregunta. En 1989 su gobierno también colaboró con su par argentino en la pacificación cuando, a pedido del expresidente Carlos Menem, un grupo de jefes montoneros permanecieron algunas semanas en Uruguay a la espera de que el entonces mandatario argentino firmara los indultos para unas 300 personas que participaron en la llamada Guerra Sucia en el vecino país. ¿Qué información nos puede aportar? Tuvieron miembros montoneros, jefes que habían estado en Cuba y estuvieron acá unos cuantos meses. Dijo Sanguinetti, es verdad que existieron 2 o 3 dirigentes montoneros que llegaron al país. La información policial fue que estaban en actitud pacífica y de retorno a la Argentina. La información reservada que nos llegó de la Argentina era la misma y que resulta inminente un indulto. Hubiera sido un ensañamiento inútil perseguirlos y llevarlos a prisión. Simplemente se mantuvo un contacto vigilante al nivel policial y nada más.
Y en Argentina hubo indulto por parte de Menem, como una especie de ley de caducidad, en la cual estuvieron incluidos los militares uruguayos también, ¿no? Aparte de todos los montoneros, que en honor a la revolución tenían previsto asesinar a 1 millón de argentinos, pero fueron indultados. Después otra pregunta es, ¿por qué entiende que el tema de los derechos humanos y de los desaparecidos no se mencionó durante el gobierno del Partido Nacional entre 1990 y 1995? Es muy curioso, dijo Sanguinetti. En el primer gobierno luego de la dictadura era natural que el tema apareciera. Tampoco fue al principio, pero luego fue avanzado hasta que se laudó en el histórico referéndum que ratificó la ley de caducidad. En el periodo de la calle el tema desapareció y todo indicaba que así seguiría. Luego reapareció virulentamente hasta hoy. Honestamente no sé a qué obedeció aquel silencio. ¿Qué lectura, es la pregunta, hace sobre los intentos del senador Rafael Michelini, que intentó formalizar una comisión que llamaba de la verdad en su segunda administración? Sanguinetti responde, siempre presumo las buenas intenciones de la gente, pero en los hechos todo se rodeó de una actitud política. Recordemos que después de varios escarceos, Michelini hizo una denuncia judicial para intentar ingresar a los cuarteles y la justicia, amparado en la ley de caducidad, dijo que no. Qué raro, porque después estaba la ley de caducidad todavía y después cuando llegó el gobierno del Frente Amplio sí dijo que sí. Es rara la justicia, ¿no? Otra pregunta para Sanguinetti. Usted muchas veces ha reivindicado el cambio en paz que preconizó con fuerza en la campaña electoral de 1984. ¿Su intención fue primar la paz sobre la justicia? Y dice, en el terreno de los valores, como dice la Constitución, lo primero son la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Y se pregunta, ¿cuál vale más? ¿La vida o la libertad? Depende del momento y las circunstancias y lo que hay que tratar siempre es de armonizar unos derechos con otros. Cuando hay un conflicto, la única justicia posible es la paz. En nombre de la justicia, mantener el conflicto y seguir cobrando víctimas es traicionar el objeto mismo de la justicia. De modo que esos valores deben conjugarse armónicamente. Como decía Max Weber, si usamos la ética de la convicción, hacemos lo que creemos más justo y nos desligamos de las consecuencias previsibles de nuestras acciones. De ese modo podemos conducir a la mayor de las injusticias. Por eso él señalaba que la ética del político es la responsabilidad que supone adecuar los principios a sus consecuencias. La pregunta es, ¿entiende que le escondieron información en el caso Hellman? Y Sanguinetti dice, en el caso Hellman es evidente que la información de que se disponía era incierta y todo indicaba que era un episodio solo argentino. Hasta muy poco antes de ubicar a su nieta, el propio Hellman seguía creyendo que la desaparición había sido en Argentina. Y esto es cierto. No hay duda que hubo ocultamiento, y en nuestro caso, o bien hubo un ocultamiento o apareció una fuente de información desconocida hasta el momento que jugó con la ventaja de darle el mérito a un gobierno que empezaba. El ocultamiento estuvo cuando Hellman le envía una carta a Monseñor Galimberti el 24 de enero del año 2000, cuando todavía Sanguinetti era el presidente, diciéndole que había encontrado a su nieta. Y Sanguinetti no fue notificado, sí, el doctor Valle después. ¿Por qué la sociedad ha discutido durante más de 20 años este asunto de los desaparecidos y nunca se llegó a una solución? Bueno, ahora ¿cuánto vamos? 40, ¿no? Sanguinetti dice, a las soluciones se llegó y fueron eficaces, pues la democracia resplandeció desde el primer día y las libertades se han ejercido a plenitud por todos. Esto no siempre se reconoce, por lo que hay que recordarlo todos los días, especialmente cuando prendemos la radio o leemos el diario y parecería, por lo que hablan muchos de quienes hablan, que aquí la democracia llegó sola, que nadie negoció, que nadie sufrió, 4 años de trabajosa salida con la zozobra de los retrocesos. Siento orgullo de haber trabajado para lograr esa salida democrática junto a otros ciudadanos, entre los que recuerdo muy especialmente al doctor Enrique Tarigua, al general Sereñi y a Wilson Ferreira Aldunate. Ahora bien, luego de amnistiar los asesinatos guerrilleros que estaban impunes, era obvio que había que hacer lo propio hacia el lado militar. Otra cosa era actuar con injusticia y espíritu de revancha, y esto lo entendió la gente y por eso votó a favor de la ley de caducidad. Ahora bien, los familiares legítimamente han pedido conocer la verdad y cada gobierno hizo lo que pudo y fue avanzando.
Muchas cosas se han aclarado y otras no, y algunas no se aclararán nunca, como ha pasado históricamente en las guerras. La salida perfecta no se dará nunca a partir de que no se pueda reparar lo irreparable. Por eso, dice Sanguinetti, es que sigue habiendo reclamos, pero sin retrocesos democráticos, en el funcionamiento pleno del Estado de Derecho. Lo pernicioso es cuando, además de buscar la verdad, se quiere juzgar el delito que ya no existe, porque se admitió y además se actúa desde el principio, más que buscando justicia, condenando mediante el escrache y la descalificación. Y la pregunta es, en 1989, usted, en aplicación del artículo 4 de la Ley de Caducidad, ordenó una investigación. Los jueces militares consultaron a todos los servicios de las Fuerzas Armadas y a los oficiales que se menciona como actores de aquellos hechos, y no tuvo respuesta positiva. Viendo el panorama que hoy se presenta, ¿qué sensación tiene? Y dice Sanguinetti, el tiempo ha ido pasando, la pasión cediendo. Es natural que hoy pueda aparecer alguna información que antes no existía. Lo fundamental es que se mantenga el espíritu pacificador de la ley de caducidad y que no se quiera sentar en el banquillo a quien no corresponde en medio de un clima de linchamiento. Y acá quiero agregar algo. Los jueces militares también citaron a miembros del MLN a hablar del tema. Entre ellos a Lucía Topolansky. Y no fueron. ¿Hay organizaciones que buscan mantener este tema en el tapete? Le preguntamos, y que no se llega a una solución. Dijo el ministro Mujica que hasta que no desaparezcamos todos quienes actuamos en ese periodo, habrá algún debate. En general eso es verdad, aunque muchos estamos mirando hacia adelante en la convicción profunda de que ese periodo, hoy totalmente superado en la vida institucional y política, está ya librado a la historia. Le voy a hacer otro comentario. Un día me estaban entrevistando en Canal 4 por uno de los libros y estaba esperando José Mujica atrás para entrar. Y me preguntaron lo mismo que dice la afirmación que hace Sanguinetti, que la dijo Mujica. Y yo le dije que no estaba de acuerdo con Mujica porque esto, más allá que no estuvieran todos, iba a seguir por siempre. Ese era infinito. Y además ahora hay un tema económico, ¿no? Tal como está encarado. Sí. Ya dos preguntas más son. Hoy parece que hay un relato oficial invocando que los anteriores gobiernos, por lo menos sus dos administraciones y la de Luis Alberto Lacalle, no quisieron investigar el tema de los derechos humanos. ¿Qué opina? Es una opinión prejuiciosa y malintencionada. Nosotros trabajamos para reconstruir la paz del país y lo logramos. Quienes así hablan nunca aportaron nada a ese esfuerzo superior y siguen con su revanchismo, con su espíritu de venganza, dice Sanguinetti, trabajando para el mantenimiento de odios que hay que arrancar de la sociedad uruguaya. En el gobierno de Lacalle se dieron dos, y eso no lo dice acá, pero lo voy a decir, dos episodios, ¿no? Uno de ellos es que fue el primer militar en ir a declarar en la justicia civil por el caso de Simón Riquelo, fue el teniente coronel Rodríguez Buratti. Hubo un lío grande con Lacalle, que finalmente le dijo, si no va, voy a tener que ir yo con el jefe de policía a buscarlo. Finalmente ocurrió. Yo no soy responsable de lo que él vaya a decir. Puede decir que no contesta nada, que lo que dijo no contestó nada, pero sí estuvo presente en el juzgado. Y lo otro, que se llegó a un acuerdo con varios integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo y cobraron una indemnización por lo que ocurrió en la Argentina. Pero se ve, esto lo manejó el entonces ministro Mariano Brito de Defensa Nacional, no dejaron escrito que no podían más reclamarle al Estado, ¿no? Porque después cobraron de nuevo y cobran la reparación. Y cobraron en Argentina. Y finalmente, le preguntamos a Sanguinetti, ¿usted comparte la tesis de que hay un ejército bueno, el de hoy, ya en democracia, ¿no? Y un ejército malo de la dictadura y que siguió actuando hasta el año 2000? ¿Un ejército de viejos y un ejército de nuevos? Y Sanguinetti dice, el ejército es siempre el mismo, con sus tradiciones, su concepto del honor y una historia en la que todos se reconocen. Lo que han cambiado son simplemente los tiempos. Yo conocí militares que habían actuado en la guerra de 1904. Es natural que tuvieran de ese conflicto una percepción distinta de la que tienen los militares de hoy.
pero eso no cambia lo sustancial. Y en el ejército todo hay una reivindicación de su lucha contra la subversión en los años 60 y 70. Es más polémico, naturalmente, dice Sanguinetti, el tema de la dictadura. Y es algo lógico, ¿no?, que diga esto. Lo que sí debemos entender es que, hostilizando al mundo militar, como hace tanta gente, le haremos daño a la institucionalidad de todo el país. También, a modo yo también me puedo quejar que este reportaje no fue tomado por la cátedra universitaria en ningún momento, incluso quería hacer mención al tema de los niños desaparecidos y decir quiénes eran. Por supuesto que hubiera sido bueno que se encontrara todo, pero todos los que estaban denunciados en algún momento, todos fueron localizados. Y voy a dar la lista acá y voy a hacer un comentario de otro que nunca se habla, pero que existió. Pero, como no ha aparecido de esta forma, no se habla. Amaral García Hernández, secuestrado el 8 de septiembre de 1974 en Argentina, fue recuperado en 1985. Eva Lucía y Anatoly Julien Grisona fueron secuestrados en Argentina en julio, el 26 de septiembre del 76 en Argentina, y localizados en Chile en 1979, en una plaza pública. Mariana Zaffaroni, secuestrada en Argentina el 27 de septiembre del 76, fue recuperada en 1992. Andrea Hernández Jovas, secuestrada en julio del 77 en Argentina, apareció en 1998. Carlos Delía Casco, nacido en cautiverio en Argentina en 1977, fue encontrado en el año 1995. Y paro acá porque el entonces embajador del gobierno uruguayo, Juan Raúl Ferreira, que había sido nombrado por Sanguinetti como embajador en Argentina, tuvo una impronta muy importante para que este caso se resolviera. Simón Antonio Riquelo, hijo de Mauricio Gatti y Sara Mente, desapareció el 13 de julio del 76 y fue localizado en el año 2000. María Victoria Moyano Artigas, nacida en cautiverio en agosto del 78 en Argentina, fue recuperada en 1987. Paula Eva Logares Gripón, secuestrada en Uruguay el 18 de mayo del 78, fue localizada en Argentina en el 84. María Mercedes Fernández, hija de Eduardo Galo y Aida Sanz, nacida en cautiverio en Argentina en agosto del 78, apareció en el 87. Y bueno, Macarena Hellman, nacida en cautiverio en diciembre del 76 en Uruguay, fue encontrada en el año 2000. Y bueno, y estamos esperando que el fiscal Percival le diga que nació en el hospital militar, porque tal vez si se sabe eso, de repente pueden saber muchas más cosas. Y el otro episodio que ocurrió con un niño desaparecido, la historia es la siguiente. No voy a dar los nombres, voy a contar la historia, aunque los podría dar porque los conozco al detalle. Pero, como dijo Sanguinetti, esto no es para hacer publicidad, pero lo que voy a relatar es un hecho concreto. Y en Amodio Automotores Orletti lo que pusieron no es real sobre este caso. No fue así. No fue así como fue localizado. Pero bueno. La madre del niño fue detenida en Colonia con otros dos más. Un personaje conocido porque ocupó cargos de gobierno posteriormente con el Frente Amplio. Lo trajeron para y los recibió Ocoa, ¿no? En un momento, la madre se cortó las venas. Cuando le fueron por qué se había cortado la vena, qué le estaba pasando, y le contó lo que había pasado, que había dejado su hijo en Argentina, que se lo había dejado con una familia y que la cuñada y su compañero en aquel momento, que después se fueron a Europa, ella no sabía nada y estaba muy preocupado. El coronel Ramas se comunica con Gavazo. Gavazo le dice a Ramas que era algo muy difícil poder localizar al niño. Pero
las relaciones, sabrá de esto bien, las relaciones entre el Cid y Ochoa no eran buenas, nunca fueron. Y finalmente Gabazo viaja a Argentina y finalmente se encuentra en el lugar que estaba. Los argentinos aceptaron, queda por las razones que le dieron, que no las voy a comentar, y viene acá, se lo comunica a Ramas, Ramas va a la casa a la abuela, y la señora, obviamente, cuando llegó, lo insultó de arriba abajo, ¿no? Obviamente que iba a hacer eso. Y él los echó con razón, ¿no? Porque su nieto no estaba. Y le dijo, señora, ¿usted quiere que si quiere me sigue insultando? Le dijo Rama. ¿Usted quiere localizar a su nieto? Y por supuesto que sí. Dice, bueno, usted tiene que ir a esta dirección. Viene, ahí está su nieto, ya está todo solucionado, va y lo trae. Y lo trajo. Y llevaron a la mamá para que lo viera. Bueno, esto nunca se cuenta. Nunca se habla. No se habla. Y bueno, y después uno de los abogados de los derechos humanos en un interrogatorio hizo una pregunta dando nombres y el militar que estaba siendo interrogado dijo que esa historia no se podía contar porque también, como dice Sanguinetti, son cosas muy, muy extremas y que generan mucho dolor, aunque lo diga en el 70, 80, en el 2000 o en el 2050. Sí, señor. Bueno, yo voy a tocar brevemente un tema. Vamos, brevemente porque tampoco tenemos mucho tiempo. Pero hoy me enteré que, viendo un programa de televisión, que se va a sacar a remate la casa de González Valencia en Punta del Este. Una casa que costó $2 millones. Entonces surge así, como se está discutiendo otra vez lo del lavado de dinero y todo eso, ¿cómo fue posible que creo que en el año 1900, no recuerdo la fecha, se comprara una casa por $2 millones sin que nadie preguntara de dónde había salido el dinero de los $2 millones? Eso por un lado. Por otro lado, que muestra en qué país estamos viviendo, se le entregó la casa para su uso al Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior se la adjudicó a la Guardia Republicana en Punta del Este. Un predio de 15.000 metros cuadrados, construcción, una casa de 1.000 metros, con piscina, barbacoa, instalada todo trapo. Hoy la casa sale a remate por $680.000 de base, porque la casa se la robaron toda. Dejaron las paredes. ¿Quién robó? Nadie controló. La señora de González Valencia reclamó los muebles por un convenio que tenía con el marido. No se lo pudieron devolver, claro. Le devolvieron una ínfima parte. Estos son los elementos que luchan contra la delincuencia. Delincuentes, del primero al último. Desde los jefes que toleraron al último cabo o soldado o recluta que colaboró en el robo. Las imágenes de la casa son de pena. Arrancaron las instalaciones, se llevaron hasta los enchufes. No está la cocina, no está el televisor, no hay nada. Está vacía. Sí, claro. Yo quería hacer también quería llegar a ese tema, pero empezando por lo de México, ¿no? ¿Por qué pasó esto en
en México, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, en México, yo justo cuando empezó este problema estaba en México en el año 1989 y ya se veía el ambiente y lo que realmente iba a pasar. Y en México gobiernan los narcotraficantes, eso no hay lugar a ninguna duda. Y son el gobierno mexicano, son los narcotraficantes, hasta que ahora Trump le dijo o a vos o voy yo. Bueno, aunque él estuvo, ¿no? El cuñado de González Valencia integraba el cártel de Sinaloa, es decir, del Chapo Guzmán, ¿no? En un momento se separa y se va y funda esta organización en Jalisco, en Guadalajara. ¿Saben dónde es todo el lío grande y que no sé qué va a ser la FIFA, ¿no? Es en Guadalajara, lugar donde tienen que jugar Uruguay y España por el Mundial, ¿no? Bueno, pero este grupo de narcotraficantes no estaba en todos los negocios, es decir, en los secuestros, pasando mexicanos para el otro lado, cuidando los comercios y si no le pagaban los mataban directamente, y tenía un poder muy grande. Acá en el Uruguay, el cuñado del que mataron en México, que era el capo, ¿no? González Valencia. González Valencia estaba preso en las mejores condiciones. Y un detalle que no es menor, tenía un teléfono satelital. Esos que en las películas se usan los narcos para hablar, para que no sepan quién son. Yo me pregunto, ¿cómo el gobierno del Frente Amplio, y bueno, y después esto creo que ahora hay que consultar al doctor Martinelli, a ver si eso cambió, si ese teléfono satelital siguió en poder de González Valencia. ¿Cómo le dejaban tener el teléfono? Relaciones conyugales, pero podía pasar cualquier cosa ahí, ¿no? Estaba de rey. Y venía trasladado a la jefatura de policía, y en 2 oportunidades, por lo menos en 2 oportunidades, se comprobó que estuvo hablando con Moravito. Y hay un pendrive ahí en la vuelta. Y ahora hay otro expediente, aparte de los que nosotros hemos pedido, de un fiscal, que no voy a dar el nombre porque así de repente lo sorprendemos y hacemos un pedido y podemos llegar a ver bien, porque es estrictamente sobre el tema de los traslados y lo que hacía González Valencia en el lugar donde estaba detenido. La pregunta es, ¿quién le dio el teléfono satelital para que González Valencia, porque seguramente no hablaba con Moravito, que estaba acá, porque podía hablar por celular, ¿no? Eso es para hablar con el exterior, claramente. ¿Y con quién iba a hablar? Con su cuñado, seguramente, ¿no? Podemos inferirlo eso. Bueno, ese, como tú dices, es el país que tenemos hoy. Y la que mediaba para que Moravito se entrevistara con González Valencia, sí, era la señora Ana Pereira, sí, esposa de Bonomi. Esposa del ex ministro Bonomi. Sí, y que tanto la Fiscalía que nos negó acceder a ese expediente porque todavía se estaban sustanciando cosas. Seguramente ya terminó, pero en realidad si nosotros hacemos un pedido de información pública reclamando el expediente, van a hacer lo que hicieron con lo de Moravito. Sí, lo reservamos hasta 15 años. Seguro, queremos empatar con quién mató a Kennedy y hasta ahí lo llevamos, ¿no? Eso es así. Bueno, señores, Lampariello evidentemente no ha podido... Nos había dejado un video, pero ya todo ese material que él tenía va a quedar para el próximo programa. Va a quedar para el lunes. Que estaba muy bueno, además. Bueno, será hasta el lunes entonces. Que pasen bien. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.